¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, hace falta análisis situacional. Hoy nos acompaña Asia Villegas, es doctora en Ciencias Médicas, egresada del Instituto de Medicina de Kiev, en Ucrania. Se ha especializado en el estudio de los problemas de género y cuenta con estudios sobre el tema realizados en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad del Zulia. En el 2007 fue asesora de la presidencia del Instituto Nacional de la Mujer en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Ha sido viceministra de Salud Integral, viceministra de Igualdad de Género y No Discriminación. Desde esta responsabilidad, desde esta posición, asumió la creación y el impulso del Plan Parto Humanizado. En el 2019 asume el Ministerio para la Mujer e Igualdad de Género y desde enero del 2021 es diputada a la Asamblea Nacional. Preside la Comisión Permanente de Familias y Libertad de Religión y Cultos. Bienvenida, Asia. Mucho gusto tenerte por acá y poder conversar en ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Sí, bueno, no celebramos, conmemoramos porque es un referente de lucha, de un gran sacrificio para que la mujer moderna tenga hoy 8 horas de trabajo. Se pasó por las luchas de aquellas mujeres que nos precedieron y que ante esa opción valiente de pedir 8 horas de trabajo, el dueño en 1906, el dueño de la empresa Cotton Nueva York prefirió incinerarlas que ceder a esas demandas de 8 horas de trabajo, de las condiciones y medio ambiente del trabajo. Y esas mujeres que eran textileras, 129 mujeres, la mayor tenía 44 años, la menor 14, y ellas murieron incineradas. Ellas no solo cortaban, cosían, sino que además tintaban las telas. Ese día tintaban de color violeta. Y es por ello que de esa chimenea emanaba este color violeta que nos acompaña, y ese color violeta nos inspira y inhalamos fuertemente ese color violeta para recordar de dónde venimos. ¿Por qué particularizar las luchas de la mujer cuando forman parte de las luchas de la clase obrera, de la clase trabajadora? ¿Por qué diferenciar estas luchas? Qué buena pregunta, porque no es diferenciar, es visibilizar que en el marco de la lucha por una sociedad de iguales hay una desigual histórica que fue la mujer, porque no solo fue oprimida, subyugada por ese acuerdo social que fue la división sexual del trabajo, que nos puso en un rol determinado a las mujeres en condiciones adversas de desigualdad en relación a lo que es la fuerza laboral. De los pobres, las más pobres somos las mujeres. Y al lado de ese paisaje, de los explotados, las más sobreexplotadas, las mujeres. Y por eso esas mujeres de 1906 no solo trabajaban más de las 8 horas, sino que la situación salarial era muy por debajo de los trabajadores y las trabajadoras. Sin embargo, nosotros tenemos absoluta conciencia que una sociedad de iguales se desarrolla en un modelo económico distinto. Nosotras enarbolamos en el marco del socialismo del siglo XXI el socialismo feminista. Sí, sí. ¿Qué han logrado las mujeres a lo largo de la historia de sus luchas? ¿Cuáles son las grandes conquistas en términos de derechos sociales, derechos políticos? Derechos humanos. Derechos humanos. La primera, reconocer que somos sujetas de derechos. Esa es la primera condición, el primer logro, el reconocer que las mujeres no solo somos sujetas de derechos, sino que debemos tener la capacidad de decidir sobre nuestros destinos. El otro elemento fundamental es reconocer que la violencia basada en género es un elemento que nos subyuga, nos subordina y que es violación de derechos humanos cada vez que puedes muy sutilmente ofenderla o puedes muy cruelmente asesinarla. Esa situación extraerla del paisaje, de la cotidianidad
dejar de que sea un tema de la vida privada de una casa a que se convierta de orden público y nos involucra a todos y a todas. Ese es un tema al lado de la lucha por la igualdad. Pasa, por supuesto, reconocer que tenemos derecho a una vida libre de violencia. El otro elemento en eso de que somos sujetas plenas de derecho es, por supuesto, reconocer, y lo hace el texto constitucional de 1999, reconocer que fregar, planchar, lavar, cuidar, toda la dinámica del trabajo doméstico es trabajo. Que no somos, como dice María León, unas mantenidas. No, ella no hace nada, ella está en la casa todo el día. Y reconocer que eso es trabajo significa... ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se realiza? Esos derechos. Son estudios. Bueno, lo primero... Una ley, creo, hasta ahora. No hay sueldo, no hay derechos. La primera, por supuesto, el artículo 88 constitucional que reconoce que el trabajo doméstico tiene 3 cualidades. Produce riqueza, valor agregado, produce bienestar colectivo y calidad de vida. Cuando la mujer se desplaza en largas horas de trabajo de todos los 365 días del año, estamos diciendo que somos un sujeto fundamental en el desarrollo de una humanidad. Oscar, permíteme tutearte. Claro, la historiografía de la humanidad tiene 2 maneras de tratarnos. Pues tú decías, ¿qué hemos logrado en tantos años? La historiografía ha sido una herramienta o para ocultarnos y abrirle un boquete a la historia de la humanidad. Y pareciera que lo que ha alcanzado la humanidad solo lo hizo la mitad de la humanidad, que es el hombre. Claro. Y en la otra forma de tratar la historiografía de la mujer es que entonces esa mujer estuvo en el sitio inadecuado, con el verbo inadecuado y a quien no debía. Entonces nos soslayan la dignidad, nos lacera la dignidad. Así que asumir el rol histórico de la mujer en los avances por una sociedad distinta, de iguales, por el avance científico inclusive de la humanidad, es un importante logro, alcance. Te digo cifras así muy concretas. En 1945 en Venezuela la mujer alcanza el derecho al voto. Pero ¿quiénes votaban? Votaban las mujeres letradas y mayores de 21 años. Hasta el 46, de manera el voto se hizo universal para las mujeres indistintamente de su condición. Y en 1999 nosotras alcanzamos en el proceso constituyente importantes logros. Entre eso, en 1999 la mujer venezolana era el 36% de la matrícula de educación secundaria. Hoy somos el 70% de la matrícula universitaria. Y eso gracias a ¿qué? A políticas públicas concretas, tangibles, como la municipalización de la educación universitaria. Pero no solamente el reconocer que hay una jornada de trabajo no remunerada, que es el trabajo doméstico, sino el desafío de su redistribución para hacer una sociedad distinta. Y la reducción de esas jornadas de trabajo para que a través de políticas públicas las mujeres alcancen proyectos de vida. Oye, el 60% de la mujer venezolana, en medio del proceso de la construcción de ciencia para la vida, ciencia soberana, el 60% de las investigadoras son mujeres científicas. Quiero que sigamos enumerando los distintos logros en cuanto a derechos sociales y políticos que ha alcanzado particularmente la mujer venezolana, pero vamos a hacerlo después que regresemos de comerciales. ¿Cómo no? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Asia Villegas, diputada a la Asamblea Nacional, presidenta de la Comisión Permanente de Familias y Libertad de Religión y Cultos. Después hablaremos del lenguaje, ¿cómo no? Por la importancia del lenguaje para para realizar atributos, cualidades. Visibilizarnos. Visibilizar. Les preguntaba acerca de los logros, avances que ha conquistado la mujer venezolana, principalmente en este periodo, en estos últimos 20 años de Revolución Bolivariana. Sobre todo
considerando que es una revolución que se declaró feminista, que su líder fundamental histórico se declaró feminista. Sí. Sigamos enumerando esos logros, por favor. Te planteo, mira, en 1999 nosotros y nosotras éramos apenas 300.000 personas quienes accedían al sistema de seguridad social. Y bajo ese odioso sistema contributivo, lo sabes bastante bien. Y hoy, esas 300.000 personas privilegiadas, que no eran tales privilegios, porque muchos y muchas tienen que hacer largas colas para recibir los talonarios para acceder a la seguridad social, y pasabas ya por el peaje de las 750 cotizaciones, desconociendo otras formas de trabajo donde no había un acumulado que reconocía el seguro social, como las artesanas, las cultoras, las trabajadoras en domicilio o a domicilio, y el trabajo agrícola, que fundamentalmente el rol es de las mujeres, y que pareciera una extensión del trabajo doméstico, ir a buscar la producción agrícola al patio de tu casa, o a cuidar la producción avícola, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pareciera una extensión del trabajo doméstico de las mujeres en el ámbito de lo rural, y no es así. Pero volvamos al tema de las estadísticas. Entonces, en 1999, apenas 300.000 personas alcanzaban, un poquito más de 300.000 personas alcanzaban la seguridad social universal. Hoy, en Venezuela, hay 5 millones de personas adultas mayores protegidas por el sistema de seguridad social. En esa materia, nosotros y nosotras, desde la Asamblea Nacional, se pudo legislar una ley muy importante, que es la Ley del Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores. Allí hablamos de envejecimiento activo, hablamos de la geriatría como ciencia para la salud, y la ruptura de esos imaginarios que hombre viejo, mujer vieja lo asocia a la silla de ruedas, al bastón. Aquí estamos hablando inclusive de proyectos, sí, o ayudas técnicas, o encamamiento. Hoy las personas adultas mayores, y fundamentalmente la mujer, y te lo voy a explicar por qué, es protagonista también de un proceso histórico fundamental, contemporáneo, que es su protagonismo político. Creo que es uno de los movimientos sociales más sólidos que tenemos en el país, además, con mucho arraigo en nuestra población adulta mayor. La esperanza de vida del venezolano, de la población venezolana, es 75 años. Pero es a pensa de las mujeres. El hombre venezolano tiene una esperanza de vida de 72 años. La mujer venezolana tiene una esperanza de vida de 79 y 80 años. Y eso significa que cuando hablamos de esta ley de desarrollo integral de las personas adultas mayores, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la protección a esa mujer adulta mayor, quien asume de manera importante no solo el cuidado, sino la permanencia en el hogar, enarbolando también su proyecto de vida, aún en la tercera edad. Eso es fundamental. Tenemos grandes desafíos. En cuanto a derechos políticos, uno observa, es muy visible el protagonismo de la mujer en las movilizaciones, en las convocatorias, en las demandas, en las luchas cotidianas. Sí. En 1999 nosotros y nosotras nos dimos como país un modelo de democracia protagónica y participativa, y entendemos que el otro modelo no es un modelo de democracia efectiva, porque nos abrogamos en la representatividad, ser la voz de otro o de otra. Aquí somos nosotras sujetas plenas de derechos, somos nuestra propia voz. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de democracia directa e indirecta, estamos diciendo que el 70% de la base comunitaria son mujeres lideresas, jefas de calle, jefas de 70%. Comunidad, 70%. Pero no solamente porque somos jefas de calle, jefas de comunidad, sino porque participamos en la toma de decisión en esa dinámica de la base comunitaria, de la base social, en la transformación de una arquitectura del poder popular bajo un sistema de agregación que habla de los consejos comunales, de las comunas. Y el otro tema es que desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, en mi caso como diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela,
en este último proceso de reorganización, el 40-60 es una cifra excelente, sobre todo porque 10 estados superan ese 40-60. Cuando hablamos de 40-60, 40% de posiciones en el partido están ocupadas por mujeres. Pero y en el Parlamento, en 10 estados somos más del 40% y en el Parlamento somos 42%. La vicepresidenta ejecutiva es una mujer. La vicepresidenta para la ciencia y la tecnología es una mujer. Pero no solamente eso, tuvimos mujeres que asumieron la dirección del Ministerio. Con desempeños extraordinarios. Así es, no indiscutiblemente, sin improvisación alguna. Creo que para nosotros esto es fundamental, porque cuando hablamos que el 42% de las diputadas hemos asumido la participación en la producción legislativa, allí estamos no solo legislando para las mujeres y sus derechos, estamos en todos los ámbitos de la producción legislativa. Entre el 2021 y 2022, 59 leyes contra la nada, y bueno, de la nada no se habla, pero lo cierto es que hay una producción legislativa no solo para caminar hacia la igualdad, sino para el reencuentro nuevamente, para la paz y para, por supuesto, la satisfacción de necesidades básicas fundamentales para recuperar el bienestar social y el bienestar colectivo. Hoy hay una revalorización extraordinaria acerca de la familia. Sí. Así como en cuestiones religiosas, la pandemia, las dificultades, las crisis económicas, han colocado a la familia en un rol fundamental, como fuente de solidaridad, bienestar compartido, ayuda mutua, confianza. No es verdad que el venezolano desconfíe del otro, el venezolano desconfía de la autoridad, de los que están por encima de él, pero en la comunidad, entre iguales, la confianza es muy fuerte y es un factor movilizador, es una fuente de bienestar importante. ¿Por qué la izquierda tradicionalmente, y añado la revolución bolivariana, le ha dado más énfasis, creo yo? Esto es una especulación, una hipótesis. Sin evidencia científica. Es una percepción. Okay. A partir de la evaluación de los discursos, una preponderancia de la comuna como mecanismo para movilizar, convocar, concientizar. La familia, ¿cuál sería el rol político de la familia? Porque la familia no tiene, aparentemente, una función estelar, fundamental en la actividad política, como familia, como grupo de familia. Me responde cuando regresemos a los comerciales. Con todo gusto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Asia Villegas, diputada a la Asamblea Nacional, presidenta de la Comisión Permanente de Familias y Libertad de Religión y Cultos. Le preguntaba sobre la controversia, digamos, acerca del rol de la comuna y el rol de la familia. ¿Se complementan? ¿Son distintos? ¿Es que acaso la familia no es también un grupo político? ¿Qué nos puedes decir? No solo, es una contradicción. No creo, y bueno, qué bueno que tú aclarabas que hacías una aclaratoria sobre que era una percepción, pero que no hay una evidencia. Un tema incluso para debate. Creo que es una línea de investigación interesantísima para, bueno, primero el tema de la desconfianza que tú decías, que hay desconfianza sobre las autoridades o sobre... eso habría que discutirlo. Creo que si podemos hablar de desconfianza, en la comunidad, entre iguales, no hay desconfianza, hay solidaridad, compromiso, hay resistencia. Puede haber desconfianza con relación al de arriba, a la autoridad. Sí, pero te voy primero tiene una posición un hecho superior, histórico. Que no me escucha o no me responde, ¿no? Sí, pero eso quizás ahí podríamos eso ahí debatiríamos horas. Exacto. Pero quiero responderte porque quiero aprovechar esta oportunidad valiosísima de un programa con referencia de seriedad y de profundidad, y quisiera poder
esta oportunidad de hablar esto con absoluta profundidad. Lo primero, que en 1999 el texto constitucional habla de los derechos sociales y de las familias, y se dedica a desarrollar en el 75 y en el 76 constitucional todo el tema de las familias, la maternidad y la paternidad. Esto para nosotros es fundamental porque no desconoce la familia como base, sino muy por el contrario, la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas participan las familias. Y cuando hablamos de la familia y alargamos esa S, no porque seamos orientales, sino porque hay un hecho histórico. Hace 528 años había una sociedad, un desarrollo social de 14.000 años de historia, según los estudiosos y las estudiosas. Y habían pueblos y comunidades indígenas. Hoy, según los estudios, son 42 comunidades y pueblos indígenas. Y por eso nosotros decimos las familias, para incluir todo modelo de familias. El otro tema es que en este proyecto de ley ya aprobado, nosotros y nosotras hablamos de las familias que superan la lógica biológica de la cadena por consanguinidad, para decir que las familias son organizaciones sociales, inclusive por extensión, donde nos reconocemos con identidad común, nos reconocemos con reciprocidad, con afecto y reconocimiento mutuo, pero además también con afectos. Cultura común, territorio común. Valores. Y eso no solo lo decimos nosotros, y nosotros también lo dice el Padre, el valor es compartido y se construye. Te decía antes de comenzar esta conversa que la persona humana tiene dos condiciones. Somos seres sexuados, no somos amibas, pero tenemos otra condición también, somos seres profundamente sociales. No sobrevivimos sin el cuidado de un tercero o de una tercera. Así que esta ley para la protección integral de las familias no solo reforma la del 2007, sino que desarrolla el 75 y el 76 constitucional. Pero además la base de nuestras asambleas de ciudadanos y ciudadanas, la base de los consejos comunales en un territorio son las familias. Okay. Y creo que es muy exacto. Y a la par de esto, esta ley ya habla de la posibilidad cierta, absoluta, que nos reconozcamos familia y que todos y todas tenemos derecho a tener familia, todos y todas tenemos derecho a conocer nuestras familias de origen, todos y todas tenemos derecho a no ser discriminadas en nuestras familias. Creo que son elementos importantes, sociales y políticos. El otro tema importante, Oscar, te estoy tuteando. No se preocupe. El otro tema importante, según las proyecciones emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Planificación a través de sus estadísticas de transición hacia el socialismo, nosotros somos, y nosotras, 33 millones de habitantes, un poco más, un poco menos, a un cercano millón de kilómetros cuadrados, a razón de 3.8 miembros por hogar. Y eso te habla que hay políticas dirigidas a alcanzar a ese grupo familiar. De esos 33 millones de personas que somos, más de 21 millones de personas están caracterizadas por grupos familiares en el gran, robusto sistema patrio. Eso te da cuenta de absoluta seriedad cuando se presume que no es la familia. Claro que sí, son las familias, además caracterizadas por calle, por comunidad y con liderazgos también reconocidos. Y muchas de nuestros sistemas de misiones y grandes misiones están fundadas en las familias, Hogares de la Patria, por ejemplo. Tenemos un sólido movimiento bolivariano de las familias vinculada a las escuelas, donde está ese tercio de la población que son los escolares, las escolares, que hacen vida en 29.000 escuelas. Eso vincula a las familias a todo el proceso educativo también. Y luego también lo hace la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, le da un rol preponderante a las familias de los trabajadores y de las trabajadoras, y sobre todo cuando reconoce que el trabajo es un hecho social. Pero no solamente eso, la Ley del Poder Popular, de la economía,
reconoce, y también lo reconoce esta ley, ley para la protección de las familias, la maternidad y la paternidad, que las familias son unidades de producción también. Las familias como unidades de producción económica. Explícame ese concepto, no? sobre todo en momentos donde uno observa un desarrollo del emprendimiento, sobre todo liderado por las mujeres. Así como nosotros reconocemos en San Agustín la familia en un proceso creativo musical, vete a Katia, hay muchas familias asociadas al tema de la mecánica automotriz, al emprendimiento mecánica automotriz, o las familias, no las tengo en este momento, pero sí es visible que las mujeres o por ejemplo en La Guaira, en La Guaira, sí, la familia de los pescadores y las pescadoras, en la diferente encadenamiento, por ejemplo. Entonces, las familias como organización social no solo se genera calidad de vida, riqueza y bienestar colectivo, sino que además es una organización social que producimos también de manera intangible valores que nos acerca a la igualdad o nos comunica en violencia, por ejemplo. Cómo apuntalar políticas para que efectivamente esa unidad sea libre de violencia, haya reconocimiento igualitario y por supuesto caminemos juntos a la sociedad en que todos y todas soñamos valores comunes de reconocimiento, de igualdad, de redistribución de los roles en el hogar. De responsabilidad compartida. De responsabilidad compartida, sí, por supuesto. Es importante entender que la familia también... Hay corresponsabilidad con el Estado, la sociedad y por supuesto de las familias. Muy importante lo que dice de que la familia también es constructora de valores y de marcos de interpretación que son fundamentales para movilizarlas, convocarlas. El tema de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales ejecutadas por Estados Unidos contra Venezuela. ¿En qué medida? 927, para ser más ¿En qué medida ha afectado eso? ¿Cómo afecta eso a la familia y a la mujer venezolana? Me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Asia Villegas, diputada a la Asamblea Nacional, presidenta de la Comisión Permanente de Familias y Libertad de Religión y Cultos. Te preguntaba, Asia, sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales que ejerce Estados Unidos y algunos de sus aliados contra Venezuela. 927 medidas coercitivas unilaterales. El impacto humano, social, contra la familia y contra la mujer. Fueron acciones profundamente crueles. Sí. Además, acciones que fueron de manera selectiva dirigidas hacia la mujer, a las mujeres, para buscar su desmovilización y desmoralización. Neurotización, incluso. Sí, sobre todo para devolverla a la ocupación exclusiva de la sobrevida. Y muy por el contrario. Hoy en día la mujer ha asumido y sigue asumiendo y de manera victoriosa resiste en condiciones muy adversas, difíciles, con grandes retos y con grandes desafíos. Debemos reconocer que los 3 primeros lustros de este siglo alcanzamos niveles de vida que nos permitió romper con la pobreza extrema y descender hasta 5.7%. Pero, por supuesto, estas acciones crueles en las que sería bueno decir quienes llamaron a esas medidas coercitivas unilaterales imperiales y de donde no solo emanaron criminales, pero no solo emanaron de Estados Unidos, de la Unión Europea y de manera directa e indirecta de algunos gobiernos lacayos de la región. Y eso hay que decirlo a viva voz. Acabamos de llegar del Parlamento Latinoamericano, lo dijimos en el escenario de esas reuniones que se llevaron a cabo, también lo dijimos en Argentina en el Encuentro Regional de Mujeres. Y lo hemos dicho en cuanto escenario hemos estado, el necesario levantamiento de estas medidas coercitivas unilaterales para que tengamos el derecho insoslayable como pueblo de decir nuestros propios destinos. ¿Qué impacto ha tenido en concreto sobre la vida cotidiana, el impacto humano y social? Mira,
para que lo tangible, para que hagamos un poquito de historia. Nosotros lo contamos y nosotras lo contamos muy fácilmente hoy, pero en 2015, 2016, 2017, conseguir toallas sanitarias, por ejemplo, conseguir antibióticos para infecciones específicamente ginecológicas, por ejemplo, pero no solo estuvo dirigida a los productos de limpieza, de higiene personal, los productos de limpieza del hogar, un rol que históricamente la mujer ha llevado en eso de la división sexual del trabajo, sino que además esa crueldad se extendió hacia los niños y hacia las niñas cuando se desaparecieron productos como pañales, toallas sanitarias, medicinas específicas, pero sobre todo también en algunos casos que es otro tema a discutir, el tema de las fórmulas lácteas, por ejemplo, que no lo aplaudimos, pero que también en algunos casos específicos son necesarias. Entonces, fue específico, fue selectivo, fue diferenciado esa acción, y lo hicieron las grandes transnacionales. Y luego está el otro tema que tiene que ver con la salud y la capacidad de respuesta, por ejemplo, contra el cáncer. Venezuela venía de manera universal garantizando el tratamiento de antirretrovirales para toda la población, o que la necesitaba, o el tema de la quimioterapia, la radioterapia, o la cirugía dirigida, por supuesto, al tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, y cómo esa situación fue poniendo la cosa compleja, difícil, y nos hizo más difícil poder, por supuesto, dar respuesta. Poner en peligro la vida de la mujer. No solo puso en peligro la vida de la mujer, sino que hay estadística, ahí hay una investigación muy seria, muy rigurosa, hecha con una organización que se llama Género con Clase, que emitió un libro muy interesante, el impacto de las medidas coercitivas en la población mujer. Y no solo se habla de la salud, sino también en la educación y en otros aspectos sociales. Pero lo que quería expresarte es que eso produjo la muerte de muchos niños, niñas y de mujeres en específico. Y eso fue denunciado precisamente ante instancias internacionales, porque son delitos de lesa humanidad. Además de la crueldad en sí mismo, tiene una categoría jurídica que son delitos de lesa humanidad. Y en medio de ese escenario, nosotras tenemos un rol protagónico en la resistencia, pero además cuántas mujeres hoy en día son cuidadoras de niños, niñas, de sus propios hogares, aún en condiciones difíciles. Hubo una burla, Óscar, dura, difícil, compleja, una burla despectiva, discriminatoria, sectores que nos decían come lentejas. Sí. ¿Tú te acuerdas? Sí, una cosa humillante. Pero cada plato de lenteja que acompañó nuestras mesas en esos años fue un plato de dignidad que traspasaron fronteras del bloqueo. Pero no solamente eso, cuántas insulinas no pasaron algunas fronteras, o cuántos antibióticos o tratamiento para la diabetes. Yo te decía que la expectativa de vida de la mujer venezolana alcanza los 79 años, los 80 años, pero esa longevidad de la mujer venezolana sobrevive con enfermedades crónicas como la diabetes, trastornos cardiovasculares y cáncer, y justo afectó a esa población adulta mayor con el rostro de nuestras mujeres adultas mayores. Entonces, la acción fue concreta, fue específica. Nuestro gobierno, como tú lo sabes, hizo un gran esfuerzo, pero en medio de un escenario económico adverso, muy adverso, y el profesor Aristóbulo... Sabotaje contra la industria petrolera, la caída de los precios del petróleo. Por supuesto. Allí iba un momento para terminarte de responder esa anterior pregunta, porque quisiera... El profesor Aristóbulo Istúriz, un referente del trabajo social, hablaba que el centro del proceso revolucionario venezolano era lo humano, en lo concreto. Y decía, por otra parte, que parte de la currícula escolar era la papa, en su lenguaje visual, pedagógico. Y efectivamente, él decía, lo económico es el cómo. Y pasamos de ese económico que tenía un gran ingreso y se redujo de manera importante el cómo alcanzar precisamente
la igualdad, superar las brechas de la desigualdad, sobre todo de la desigualdad en el caso de nosotras las mujeres, que de los pobres y de las pobres siempre son las mujeres, y de las mujeres las negras y las indígenas. De ese tema importante, histórico, que sería interesantísimo en otra oportunidad hablarlo y dibujarlo a lo largo de toda la vida de la humanidad, para nosotros y nosotras es fundamental como hoy la organización social de las mujeres, bajo distintas y disímiles banderas de lucha, desde las condiciones y medio ambiente del trabajo, desde los derechos sexuales y reproductivos, desde el derecho a una vida libre de violencia, desde el alcanzar el bienestar económico, el de visibilizarnos como médicas, científicas, apuntalar proyectos de vida. Esos son logros importantes. Ahí regreso a tus primeras preguntas. ¿Cómo en medio de ese escenario adverso la mujer venezolana es la vanguardia de este proceso de transformación? ¿Y qué está haciendo el Parlamento para proteger a la mujer venezolana? Me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña Asia Villegas, diputada a la Asamblea Nacional, presidenta de la Comisión Permanente de Familias y Libertad de Religión y Cultos. Te preguntaba, Asia, ¿qué se está haciendo en el Parlamento para proteger a la mujer venezolana y a la familia y enfrentar en alguna medida, de alguna manera, las sanciones unilaterales, las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país? Te pasé un documento muy importante sobre el Plan Legislativo 2023, donde hay 4 bloques importantes. Uno, todo el conjunto de leyes que tienen que ver con el tema económico. Luego está el tema de la revolución jurídica, judicial, que es una deuda también importantísima en la búsqueda de la justicia social. Luego está lo que ya hemos llamado el derecho a la ciudad, que es todo ese bloque de leyes donde están los servicios públicos, la calidad de vida en la cotidianidad de las familias y de la organización de base comunitaria. Luego está un bloque de leyes que tiene que ver con la profundización del modelo de democracia protagónica y participativa, que son las leyes del poder popular. Y finalmente un interesante bloque, bueno, para mí, en el que me apasiona ese tema, que tiene que ver con el desarrollo humano. Allí está, por ejemplo, la discusión de la ley de tutela de niños, niñas y adolescentes. Eso significa la posibilidad de corregir por la vía del derecho situaciones de hecho. Ese niño, esa niña que estaba al cuidado de un tercero o de una tercera por la vía del hecho y que necesita un instrumento mucho más moderno, más de avanzada, más igualitario, pero además acorde con el contexto, porque la LOPNA lo desarrolló en 1999 y después de su reforma en el año 2015. Sin embargo, el Código Civil tenía 80 artículos de 80 años, donde se trabaja un consejo de tutores de 7 personas, etcétera, etcétera. Y la ley de tutela viene a cubrir una demanda fundamental: la representación de un niño o una niña, la crianza y la administración de un patrimonio si lo hubiere. Eso pondría a tono en condiciones de igualdad ese niño o esa niña que está al cuidado de un tercero o una tercera, no por la vía de un papá o una mamá nueva o un progenitor o una progenitora nueva, sino para ese niño que está en un entorno familiar bajo el cuidado de esa tercera persona. Y el otro elemento, la producción legislativa de los 2 primeros años, 2021-2022, se enfocó en temas fundamentales como, por ejemplo, el tema del sistema de cuidados para la vida. Yo hace minutos te decía que la Constitución del 99 reconoce que fregar, planchar, cocinar es trabajo. Es trabajo. Genera calidad de vida, genera riqueza, así es. Genera riqueza. O compensado de alguna manera. Visibilizado en su primer momento, reconocido como trabajo, genera riqueza, pero hay otro trabajo importante, que es el cuido que no se estudia en la escuela de medicina,
el cuidado que no se estudia, sino que es un saber, un conocimiento de esa cuidadora o de ese cuidador que se desplaza en el cuidado de un tercero o una tercera de manera temporal o definitiva. Aquí nosotros decimos y nosotras decimos, el sistema de cuidado para la vida reconoce a esa cuidadora, a ese cuidador, reconoce que el cuidado debe ser redistribuido en los miembros de la familia y además dice, podemos reducirlo a través de políticas públicas, proyectos de territorio local, de políticas públicas locales que permitan que esa persona que desplazó su proyecto de vida pueda perfectamente también tener derecho no solo al descanso, sino avanzar en ese proyecto de vida y de su propia participación. Pero además enarbola otro tema que tiene que ver con la corresponsabilidad del Estado, las familias y la comunidad. Luego está otra ley muy interesante que tiene que ver, además de la familia, con esto que no quisiera que terminara el programa sin hablar, que tiene que ver con el lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo, el lenguaje que nos visibiliza. Y no es la chanza o la burla de los, sino tiene camaradas, no, o los periodistas o los periodistas. Tiene que ver con que seamos visibles. ¿Por qué importa tanto el lenguaje? ¿Por qué importa tanto esa dimensión gramatical? Es porque es en mucho la reivindicación de los derechos de la mujer. Es mucho más que eso, porque el poder ser visibles, yo te decía hace poco, los logros de la humanidad no lo hizo la mitad de la humanidad, lo hizo la humanidad en un todo. Y que nosotros podamos identificar a las niñas de los niños, podemos identificar las médicas, las arquitectas, las traumatólogas, las abogadas. No solo somos enfermeras y maestras, ocupamos los diferentes espacios de la ciencia y de la sociedad. Y ¿no? La otra es de construir los imaginarios. Okay, explícame. Porque cuando nosotras y nosotros escuchamos un hombre experimentado, se disparan imaginarios de un hombre con experiencia, educado, doctor, gerente, exitoso. Pero si nosotras decimos una mujer experimentada, se disparan imaginarios que soslayan su dignidad. Sí, es cierto. Es así, pero no solamente eso, cuando decimos un hombre de carácter fuerte, decimos efectivamente, no, sí, que tiene mucha personalidad, valiente, pero si decimos una mujer de carácter fuerte, seguro es una solterona, que le fue mal en la vida, una cuaima, hasta nos pone en calidad de reptiles. Entonces, y no quiero seguir con algunos otros ejemplos que pueden ser muy peyorativos y que no estamos de acuerdo por la hora, pero hay unos imaginarios. Este pendrive, que es el cerebro humano, ha sido alimentado. Las palabras activan esos imaginarios. Exacto, pero ha sido esos imaginarios producto de un elemento ideológico cultural que es el patriarcado, que tiene expresiones soeces en el machismo, que tiene expresiones en el chiste que denigra de nosotras, por ejemplo. La burla. En la burla, y no solamente eso, en la utilización del cuerpo humano, la dignidad de la mujer, ¿Tú no etc. crees que hoy hay mayor conciencia en la sociedad venezolana y en el hombre acerca de los derechos de la mujer? ¿Cómo no? Su integridad moral. Claro. Por ejemplo, la segunda reforma de la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia habla que la violencia basada en género es un tema de derechos humanos, no es un tema, ese es el problema de los vecinos, no te metas en eso, o callarse es más bonita, ¿no? Nos involucra, nos implica a todos y a todas, es de orden público, es un tema de derechos humanos. Es una responsabilidad colectiva. Es una responsabilidad, no es un chisme, me involucra, me implica, o sea, me llama, me convoca. Se puede uno involucrar. Por supuesto, respetando por supuesto derecho, la dignidad humana, pero salva vida, involucrarnos salva vida. No es el goce morboso, exacto, no es el goce morboso, respetuoso, exacto, del chisme, sino de al contrario, de sentirnos sororales entre las mujeres, el de sentirnos que podemos defender a otra, acompañarla en un proceso de denuncia para que pueda caminar ella la ruta de la justicia de género. Por cierto que esta ley
avanzó en la construcción de más de 104 tribunales de justicia de género, 74 fiscalías especializadas en violencia contra las familias y la mujer, por ejemplo, son elementos que construyen institucionalidad. Además, reconoce 8 órganos receptores de denuncia. Eso quizás nos tendría que llevar otro programa, pero aquí hay toda una puesta en escena de una sociedad distinta. Para avanzar en la paz, para avanzar en una sociedad de iguales, pasamos, por supuesto, por la necesidad no solo de visibilizarnos en el lenguaje, de construir imaginarios, hijos del patriarcado histórico, sino que además también apostar a una sociedad distinta, que solo es posible en la transformación económica y social de un modelo que nos perciba efectivamente iguales. Bueno, queda pendiente una mayor divulgación también. Por supuesto. Y conciencia a partir de la promulgación de estas leyes, que es un aporte de la Asamblea Nacional al 56 leyes. Fortalecimiento de los derechos de la mujer. Muchísimas gracias, Asia. Excelente análisis situacional, sobre todo aprovechando que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias, Asia. Gracias a ti por la oportunidad. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.